Bueno, iniciamos entonces esta primera parte de la clase. A mí que me gusta ponerle títulos a las cosas, me pareció que el título que tenía que tener este encuentro tiene que ver con el tema central, el tema más importante al que nos vamos a encaminar. Y entonces el tema central tiene que ver con el teorema de residuo, un teorema que vamos a proponer como muy valioso para el cálculo de integrales sobre curvas cerradas. ¿Está bien? Y ustedes se preguntarán quizás por qué volvemos a ver sobre integrales si el capítulo de integrales ya lo habíamos dejado atrás. Y la verdad es que este teorema que vamos a ver hoy es un teorema más amplio, más abarcativo, que permite resolver algunas situaciones de manera más inmediata que lo hacían los teoremas que hemos visto ya en la unidad número 6 de integrales. Y además, porque la parte que nos queda de la materia, los temas que nos quedan de la materia, quizás ustedes recuerdan, tiene que ver con tres transformadas, la transformada Z, la transformada de Fourier y la transformada de Laplace, y todas esas transformadas están relacionadas con integrales. Hay dos, que ustedes ya, una la conocen, la transformada de Laplace, y su media pariente, la transformada de Fourier, tienen en su definición una definición integral, a través de una integral. Sus transformadas inversas también tienen una definición con integrales, y la transformada Z, que es la otra de las transformadas que vamos a ver en el bloque siguiente que resta de cálculo 3, si bien en su definición aparece una serie, en la definición de la transformada inversa, la aplicación inversa, aparece también una integral como definición básica. ¿Está bien? Así que va a ser importante que cerremos con todas las herramientas que hagan falta para las integrales. Bueno, así que, ¿por qué vemos el teorema que vemos hoy? El teorema del residuo tiene que ver con enganchar para el tema que viene. Bueno, teorema del residuo. Así, hasta ahí vamos a llegar, ¿eh? Cuando cerremos esta parte de la presentación, va a ser con el teorema del residuo. Bueno, lo primero que uno tendría que tener en claro para poder enunciar en algún momento el teorema del residuo es conocer la respuesta o poder decir qué cosa es el residuo, ¿está bien? Y de segunda mano, ¿para qué nos interesa o por qué nos interesa el conocimiento de eso que es el residuo? Si alguno vio el material que encomendábamos, probablemente pueda ensayar una especie de respuesta a qué cosa es el residuo, pero lo vamos a tratar de compartir entre todos. Bueno, ya estuvimos viendo en la clase previa lo que es la serie de Laurent, y vimos que cuando una función f, que la llamamos f aquí, tiene una singularidad en un punto z0, un punto particular z0, es posible encontrar una expansión en serie de potencias de Laurent que sea válida en un anillo. Decíamos que las series de Laurent son válidas en anillos centrados en el punto mismo de la singularidad, es decir, es un anillo donde la función es analítica, ¿bien? Esta desigualdad describe, es un anillo de radio interior 0, si se quiere, y radio exterior R, R mayúscula que tiene que ver con la próxima singularidad que pudiera tener la función. Y que si en el caso particular la función no tuviera otra singularidad, había la posibilidad de que esta R inclusive valiera 0. Bueno, decíamos, si se daba esa condición que pedía la serie de Laurent, es decir, que aunque la función no fuera analítica en el punto z sub 0, si lo fuera en este anillo, para ese anillo era posible encontrar o afirmar la existencia de una serie de potencias, la serie de potencias de Laurent, que era convergente a la función misma dentro de ese anillo. ¿Está bien? La particularidad que ya vimos sobre la serie de Laurent es que la serie de Laurent es una serie de potencias, pero no de las potencias que hemos visto habitualmente, porque esta agrega la posibilidad de que existan potencias negativas. ¿Está bien? La forma general es esta, hay un coeficiente, C sub n, el coeficiente C sub n, y las potencias enteras de z menos z0, siendo z0 el centro alrededor del cual estamos haciendo ese desarrollo. Esto forma parte, para ubicarnos, de lo que ya vimos en la clase anterior. Esa expresión compacta en términos de sumatoria
suele ser útil visualizarla para gimnasia y para otras cosas más, desarrollada de esta manera, ¿no? Uno diría, bueno, para los n positivos, los términos que corresponden son estos, ¿no? Es decir, cuando n vale 0, después miramos para el otro lado. Cuando n vale 0, corresponde el coeficiente c sub 0, que acompaña la potencia 0, es decir, no está. Cuando n vale 1, corresponde el coeficiente c sub 1, con la potencia 1 de z menos z0. Cuando n vale 2, corresponde el coeficiente c sub 2 con la potencia 2. Y para los valores de n enteros negativos, corresponde la misma forma general, pero escrita de esta manera. Puede ser escrito, a ver, con las potencias negativas escritas arriba o con las potencias positivas escritas abajo. Es decir, cuando n toma el valor menos 1, genera el coeficiente c sub menos 1 y la potencia z menos z0 a la menos 1, que he elegido escribirla así solo por gusto, nada más. Cuando n vale menos 2, otro tanto. Cuando n vale menos 3, otro tanto. ¿Está bien? Y la escritura que pone el acento en estos 3 puntos suspensivos, que indican que la suma puede seguir indefinidamente, hasta el menos infinito, y estos, otro tanto, pero estos 3 puntos suspensivos que indican lo propio para los valores de potencias positivas. ¿Está bien? Bueno, estas dos versiones, en la segunda, la más valiosa hoy, nos permiten identificar los términos que tienen, los posibles términos que pueden aparecer en la serie de Lambda. Y de todos esos términos, nos interesa mirar el que aparece en el centro, este término que está aquí, e identificar el coeficiente que acompaña a ese término. Ese coeficiente, el llamado, en este caso con esta notación, c sub menos 1, es el coeficiente que nos interesa y que tiene nombre propio, porque nos interesa, que se llama el residuo. Residuo, el nombre que le vamos a asignar a ese número, a ese coeficiente, asociado a la función y asociado a la singularidad z0, recibe ese nombre de residuo por la idea, no de algo que nos sirve, sino por la idea de lo residual. Esto, lo residual, es lo que queda, ¿está bien? Porque cuando uno se propone hacer la integral a lo largo de una curva cerrada que contenga la singularidad en cuestión para la función, la integral a lo largo de una curva cerrada para esta función, que sería equivalente a hacer la integral de su expresión equivalente en series, dice, lo único que sobrevive de esas integrales, la única integral que sobrevive, es la integral que corresponde con el término c sub menos 1. Es decir, en vez de pensar la integral de la función f, pensemos en la integral de su serie. Usando la propiedad de linealidad de las integrales, uno puede decir, bueno, integro cada uno de los infinitos términos de la serie. Integro este término, integro el término de la potencia menos 2, integro este, integro el c sub 0, integro cada uno de los infinitos términos, que puede parecer una tarea tediosa. Resulta ser que las integrales de cada uno de los términos desaparecen, se hacen cero, excepto la integral del término central. Y eso es lo que hace que se le denomine el término residual, y el coeficiente que lo acompaña, el residuo. ¿Está bien? Veamos un poco más para entender, ya que tenemos herramientas, cuál es la razón por la cual las integrales de los otros términos desaparecen, que no va a ser muy difícil, espero, para ustedes. Bueno, miren, aquí he escrito la integral entonces a lo largo de la curva C de la función, y he reemplazado entonces esa tarea por la integral de cada término. ¿Está bien? Como los c sub n son coeficientes constantes, me he permitido escribirlo afuera de las integrales. ¿Está bien? Y aparecen entonces lo mismo que teníamos antes, pero la integral de cada uno de los términos. ¿Está bien? Y para poder analizar esto que mencionaba, nos haría falta dos teoremas que hemos usado ya en varias oportunidades. Uno, que es el teorema de Cauchy-Borsa, que es el más fácil de todos, porque dice que la integral a lo largo de una curva cerrada de una función, con tal de que esta función sea analítica en todo el interior de la curva, la garantía del teorema de Cauchy-Borsa es que esa integral vale cero. No se gaste con nada, la integral a lo largo de una curva cerrada de una función analítica es cero. Ese teorema de Cauchy-Borsa nos permitiría mirar las integrales que van desde el c sub 0 en adelante. Miren, aquí he hecho una representación, perdón, me quedó atrás, de la curva, ¿está bien?
estamos pensando en una función que tiene un problema de una singularidad en el z sub 0, un desarrollo en serie válido en esta región anular y una curva de integración, una curva cerrada que está metida en esa región anular. Bueno, miren, las integrales estas que aparecen a la derecha con el mismo color en celeste, son integrales cuyo integrando, voy a decir, es analítico. Miren, la primera de las integrales tiene un integrando que es el número 1, que es una constante, por supuesto, una función analítica. La segunda integral tiene un integrando que es un polinomio de grado 1. Los polinomios son funciones enteras. El segundo integrando, otro tanto, nada más que un polinomio de grado 2. Así que está por demás claro, espero, si no me avisan, de que estas integrales que aparecen acompañando los coeficientes de valores positivos, todas estas integrales serán igual a 0 usando el teorema de Cauchy-Borja, por ser todos integrando funciones analíticas, no solo en el interior de esta curva C que hemos mostrado, sino en el interior de cualquier otro. O sea que eso explicaría por qué desaparecen de la integral todos estos términos, los infinitos términos que quedarían hacia la derecha. Para entender qué ocurre con las integrales de los términos vinculados a las potencias negativas, nos haría falta recordar la fórmula integral de la derivada. La fórmula integral de la derivada hablaba de un integrando que pudiéramos desarmar o pudiéramos presentar como un cociente donde apareciera una parte, aquí yo lo he llamado G para no confundir, una parte, una función que fuera analítica en el interior de la curva, y el valor de z menos z sub 0 elevado a una potencia entera, donde este z sub 0 formara parte del interior de la curva C. Si se daba esta forma, y estos requisitos que hemos mencionado, la fórmula integral de la derivada decía, no se preocupen en sacar muchas cuentas, solamente haga 2pi por i y evalúe la derivada de orden n, el n tiene que ver con la potencia que aparece acá, evalúe la derivada de orden n de la función g en el punto z sub 0 y eso le va a dar inmediatamente el resultado. Bueno, si uno mira esta fórmula integral de Cauchy y mira las integrales que acá he remarcado en verde, notará que esta forma responde a la propuesta que inicialmente, o los requisitos que propone la fórmula anterior. Noten que aparece z menos z0 elevado a la 2, no he colocado porque no me alcanzó elevado a la 3, elevado a la 4, elevado a la 5, nos moveríamos para allá. Y lo único que tendríamos que hacer entonces para calcular, por ejemplo, esta integral, sería hacer 2pi por i y multiplicarlo por la derivada primera de la función g, la derivada 1 en este caso. Pero como nuestra g para este caso es el número 1, la derivada primera ya nos daría 0. Razón por la cual diremos, esta integral, por la fórmula integral de la derivada, nos va a dar 0. Con el mismo razonamiento, las integrales que acompañan a la potencia 3, 4, que se encuentran a la izquierda de esta expresión, también van a ser 0. Esta es la explicación, espero que haya quedado claro, de por qué cuando nos proponemos la integral a lo largo de la curva C de la función, solamente el término que sobrevive para esa integral es el término de la integral asociado a este coeficiente C sub menos 1, por lo cual lo vamos a llamar el residuo. ¿Está bien? Pero además, aquí no termina la simplicidad de este hecho, además, como esta integral que nos queda aquí para calcular, es una integral que hemos hecho en la unidad de integrales, hemos sacado la cuenta y hemos estudiado que esta integral ni siquiera depende de la forma de la curva C, que abarca la singularidad C sub 0, ni siquiera depende de si es un círculo, si tiene un radio más grande o más chico, con tal de que lo abarque, si es un cuadrado. Hemos llegado, por un estudio que hemos hecho en ese momento, a que el valor de esa integral era simplemente 2pi. Así que como primera instancia podríamos afirmar que la integral a lo largo de la curva C, de la función diferencial de z, es simplemente el número 2pi multiplicado por ese c sub menos 1, que a partir de ahora llamaremos el residuo de la función en la singularidad z sub 0. Vale. Sí. Hay una pregunta. ¿Querés que te la lea? Sí, por favor. Matías pregunta, ¿es decir, que por cada singularidad vamos a tener un residuo, profe?
Ah, muy bien. Matías, si espera una sola diapositiva, esa pregunta la tengo escrita. Bien, Matías, muy bien. En principio, aquí estamos diciendo, como bien dice él, que la función tiene una singularidad z sub 0, uno puede pensar una serie de Laurent alrededor de esa singularidad, y de ese desarrollo de Laurent puede ubicar un residuo. Muy bien, la respuesta a la consulta que hace Matías sería afirmativa, ¿eh? Muy bien. Una consulta, profe. Sí. ¿Hay la fórmula integral de la derivada cómo hace para que le dé cero? Para que me dé cero. Mira, fíjate que la fórmula integral de la derivada dice, tiene que tener esta forma, ¿está bien? Para que ande. Entonces, la función g que aparece arriba tiene que ser una función analítica. Ese requisito también corresponde. ¿Quién sería, si pensáramos en esta integral, la que tiene que ver con la potencia menos 2, quién sería el g para vos de esta expresión comparado con la fórmula integral de la derivada? ¿El 1 sería? El 1 sería el g. ¿Y cuánto valdría el n de esta fórmula para nuestro caso particular? 2. No, fíjate que 2 es el resultado de n más 1. Ah, claro. 1 Entonces, sería. ¿cuánto vale? 1. 1. ¿eh? Entonces, usando esta fórmula, lo que tendríamos que multiplicar por el 2pi sería la derivada de orden 1 de g evaluada en z0. Y si g vos me dijiste que es 1, ¿cuál sería la derivada de orden 1 del número 1? 0 sería. 0. ¿Está bien? Por eso, esta afirmación. ¿Está bien? Ya cuando lo que aparece acá sea el número, bueno, acá se me comió, tendría que haber puesto aquí abajo, tendría que haber puesto n más 1, ¿no es cierto? O sea, bueno, no, así está bien escrito, pero no se pegaba igual que este. O sea que desde el menos 2 para la izquierda, todas nos van a dar 0, ¿está bien? Excepto esta, porque miremos esta cómo sería, si la fuéramos a resolver por la fórmula integral de la derivada. La potencia es 1. ¿Quién sería n para este? 1. Ah, no, El n sería para 0. esta 0, ¿está bien? Entonces lo que tendríamos que usar en la fórmula integral de la derivada sería 2pi por la derivada de orden 0 de la g. Y la derivada de orden 0 es la función sin derivar, ¿está bien? Entonces el resultado, ¿cuál es de esto? El 2pi que pusimos acá abajo. Bueno, ves que hasta no me había dado cuenta de poderlo pensar así, ¿está bien? Este 2pi podría resultar de la aplicación de la fórmula integral de la derivada para esta integral. ¿Mm? Gracias, Matías, por eso. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, así que ya vemos que el residuo, entonces ya lo podríamos ubicar, es el coeficiente de la potencia menos 1 que aparece de la serie de Laurent cuando hacemos el desarrollo alrededor de la singularidad que estamos mencionando. ¿Está bien? Y bueno, queda aquí entonces bastante claro que la razón por la que nos interesa el residuo es porque nos va a permitir calcular, al menos de forma rápida y de una manera muy ágil, integrales. ¿Está bien? Ese es un objetivo. ¿Está bien? Bueno, he colocado a continuación 3 funciones de ejemplo, una función que llame f, otra g y otra h, de las que, bueno, con la particularidad que tienen ellas, que todas tienen en z igual a 0 una singularidad. Espero que las miren y que adviertan que cada una de ellas no está definida en el 0 y que por lo tanto tiene una singularidad, pero en todos los casos es una singularidad aislada. ¿Está bien? He agregado para cada una de esas funciones la serie de Laurent correspondiente alrededor del 0 para cada una de ellas, que aunque puedan parecer un poco extrañas, para el que estuvo o pudo mirar la actividad, la segunda parte de la clase del lunes, podríamos usar aquí también, como lo hicimos el lunes, el desarrollo de Taylor correspondiente al seno de z, que lo compartimos en esa clase, y simplemente multiplicarlo por 1 sobre z, que sería para justificar este factor, y encontrar esta expresión que hemos puesto aquí.
no hay tanta dificultad. Lo mismo, pero simplemente multiplicando la serie de Taylor de seno de z por 1 sobre z cuadrado nos permitiría encontrar esta. Y para el último caso, hacer esto que también hicimos el lunes, que es tomar la serie de Taylor de seno de W, le llamábamos en ese momento, y reemplazar a W por 1 sobre Z, simplemente eso nos permitiría encontrar esta serie que he colocado aquí, ¿está bien? Bueno, esto para que se entienda. Tomamos 3 ejemplos de funciones que tienen singularidades en z igual a 0, he compartido entonces las series de Lauren alrededor del 0, miren las regiones de convergencia que están descritas al lado derecho, y escribí desarrollado los 3 primeros términos de cada una de las series, ¿está bien? Miren, para el primero, cuando n vale 0, la cuenta me da 1, cuando n vale 1, el término que aparece es este, cuando n vale 2, el término que aparece es este, bueno, hay una alternancia de signos, potencias pares, bueno. Lo mismo para la segunda, para el segundo ejemplo de G, cuando n vale 0 se genera este primer término, una potencia menos 1, cuando n vale 1 se genera este término, cuando n vale 2 se genera este. Y lo propio para el último, cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2, aparecen aquí distintas, cada una de las expresiones correspondientes. Entonces, el desafío, espero que cada uno pueda mirar estas 3 series y identificar cuál sería el valor del residuo para cada una de estas funciones en la singularidad z igual a 0. Escucho ofertas para el primer caso, para la G y para la H, ¿cuánto valdría el residuo? Y alguien que me diga, porque si lo van a escribir, no me entero. ¿No serían 0 los residuos a no tener n negativo o no? ¿Todas no tienen, ves que no tienen n's negativos? ¿Todos están de acuerdo que para los residuos de todas estas series serían 0? ¿Qué está No, ocurriendo? la última. Cuando n vale un número positivo, te queda negativo abajo. Por eso, pero no. Bien. ¿Ven? Ahí puede haber un primer engaño. Cuando uno mira estas expresiones en la forma compacta, dice el n, son todos positivos. El n aquí empieza de 0 a infinito, aquí también y aquí también. Pero eso no nos tiene que engañar, porque no quiere decir que sean todas las potencias negativas. ¿Está bien? Si uno mira aquí, en la Ale, primera perdón. serie, ¿sí? No, que no sé si lo habías leído, pero justamente Matías Mancini decía eso, Ah, que el n parte desde el 0, entonces pareciera sí, ser que son todas positivas, ¿no? claro. Es esa idea que estás transmitiendo ahora. Claro, claro. Disculpen, recuerden que yo no veo el chat cuando estoy presentando, ¿eh? Bueno, entonces el hecho de que aparezca en esta expresión simbólica el n es positivo, no indica eso que las potencias que obtengamos sean positivas. En el primer caso sí, pero es casual casi, ¿eh? Las potencias son todas positivas y entonces aquí no hay potencias negativas, el residuo sería 0, ¿está bien? En cambio, en el segundo caso, empieza, aunque aquí n valga 0 en la ecuación, en la fórmula general, esto sí corresponde con una potencia negativa. Tiene una sola potencia negativa, la potencia menos 1, y a continuación aparecen todas potencias positivas. ¿Sí? En la última serie, en cambio, aunque el n aquí es positivo, uno advertiría que las potencias del z que aparecen son todas negativas. Aquí en este término la potencia menos 1, en el otro la potencia menos 3 y en el otro la potencia menos 5. ¿Está bien? Bueno, menos mal que hicimos este ejemplo para que ya no nos tome por sorpresa. Bueno, los valores entonces de los residuos son 0 para el primero, este número 1 que acompaña la potencia menos 1 es el residuo de la segunda, y este 1 que acompaña casualmente a la potencia
menos 1 de esta serie es el residuo de la última función. Bien. Esto es para que lo podamos advertir rápidamente. Ahora sí, vienen entonces las preguntas que suelen quedar después de que uno mira esta definición. Esto que se preguntaba, si el residuo de la singularidad es único, la pregunta que se hacía Matías, la respuesta entonces el residuo sí es único. Si uno podría decir que el residuo es el término de la serie de potencias menos 1, así como, miren la diferencia, si es el término, a veces suele ocurrir esa confusión. Cuando uno dice el término de la potencia menos 1, habla de todo, el producto del coeficiente por el z menos z0 a la menos 1. No, no es el término. El residuo es solo el número que acompaña la potencia. El residuo es un número complejo, puede ser el número, pero es un número así, ¿está bien? O sea que la primera pregunta uno diría, no es el término, solo es el coeficiente. A la segunda pregunta la respuesta era sí, ya la habíamos adelantado con la pregunta de Matías. La otra pregunta dice, el coeficiente C sub menos 1 de una serie de potencias negativas, ¿es el residuo? Bueno, así como está escrito, solo no es que si yo miro una serie que tenga potencias negativas y voy y busco el coeficiente C sub menos 1, eso corresponde con el residuo de algo. No necesariamente, y ahí vamos a aclarar, un caso donde esto no sería el indicativo de un residuo. Y la última pregunta, abre paso para lo que sigue, es que si una función tiene más de una singularidad, si tiene un solo residuo. La respuesta sería no, en el mismo sentido de la pregunta que había hecho Matías. Vamos a ver entonces ese tema particular. Cada función, dice la afirmación, tiene un residuo para cada singularidad. Por ejemplo, consideremos el caso de una función que tiene dos singularidades aisladas ellas, el z1 y z2, que he ubicado arbitrariamente aquí en el plano complejo. Esas dos son las singularidades, ¿está bien? Es posible, entonces, encontrar o definir un residuo para la función f, que estamos estudiando, relacionada con esta singularidad z0, ¿está bien? Que es el coeficiente menos 1, ¿de qué serie? De la serie que vale en esta región anular, la que le hemos sacado el centro, recuerden, en esta región anular. ¿Está bien? Pero esta función tiene, centrado en el punto Z0, dos desarrollos en serie. Los dos son de Laurent. Un desarrollo que vale en esta región que hemos pintado y otro desarrollo alrededor del mismo Z0 que vale en la región complementaria, en esta región. ¿Está bien? ¿Esa región tiene una serie de Laurent? Sí, tiene una serie de Laurent y por tanto podrá tener una potencia negativa, menos 1. Y ese número, ese coeficiente que acompaña la potencia menos 1 de esta serie, de la región blanca, ese no va a ser el que nosotros definimos como residuo. ¿Está bien? Esto explica por qué decimos, no es que cualquier C sub menos 1 sea un residuo. El C sub menos 1 de la serie de la región complementaria no va a ser el residuo de nada. ¿Está bien? El que sí va a ser el residuo va a ser el coeficiente de sub menos 1 de esta región anular, que es como si fuera la que está ahí nomás pegadita a la región, a la singularidad Z1. ¿Qué pasa con la otra singularidad, con la Z sub 2? Bueno, también tiene un residuo. Es el residuo, es el coeficiente sub menos 1 que vamos a encontrar en la serie de Laurent válido en esta región. Es decir, una serie alrededor de la singularidad Z sub 2 que tendrá región de validez que arranca ni bien paso el Z sub 2 porque es una singularidad y que llega en su borde hasta la singularidad Z sub 1. ¿sí? El coeficiente C sub menos 1 de esta serie va a ser el que vamos a nombrar como residuo de la función. ¿sí? Por supuesto, también ocurre que hay una serie centrada en Z2, válida en la región de afuera, que no nos interesa porque esa no define el residuo que estamos interesados en construir. Si se entiende esta idea, he traído solo un ejemplo para que se vea más claramente. Un ejemplo de una función, bien podría ser asemejable al ejemplo que desarrolló Gabriel el día lunes. Es una función racional que, como ustedes advertirán, tiene singularidades donde se anula el denominador en 0 y en i. ¿Está bien? Es un caso
que corrobora la idea del ejemplo anterior, va a haber entonces alrededor del 0 una serie de Laurent, y el residuo va a ser el coeficiente C sub menos 1 que ubique yo en esta serie. ¿Está bien? Y habrá entonces otra serie alrededor del valor de I, una serie de Laurent también, y esa serie yo le puse otro nombre de coeficiente, pero el D sub menos 1 de esta serie, válido en esa región, es el que vamos a llamar el residuo de la función asignado o relacionado con la singularidad z igual a I. Se va a ver un residuo para la función en z igual a I y un residuo para la función en z igual a 0. Dos residuos. Un residuo por cada singularidad. ¿Preguntas hasta aquí? Ale, un agregado en realidad, o Sí. también tiene como una duda al medio sobre la nomenclatura, la forma de llamar. Si quisiéramos entonces determinar todos los residuos de, por ejemplo, la función que vos planteás, el f de z igual a 1 sobre z por z menos i, tenemos que hacer dos desarrollos en serie y ambos centrados en distintos lugares, centrados en cada singularidad aislada. Muy bien. Eso como para que tengamos presente que es algo distinto a lo que veníamos haciendo. Nosotros en los problemas de desarrollo de series, por ejemplo, el que mencionaba Alejandro en la clase anterior, hicimos todos los desarrollos posibles, pero centrados en el mismo valor, z sub 0. Si ahora tuviéramos la necesidad de encontrar todos los residuos de una función en una región determinada, necesitaríamos hacer desarrollos diferentes también, pero centrados en valores de z distintos, que son las singularidades aisladas. Muy bien. Algunos libros a esos desarrollos, al desarrollo en las cercanías de la singularidad, el desarrollo más cerquita de singularidad, le llaman desarrollo local. Ale, esa era mi duda, ¿no? ¿Así? Sí, desarrollo local. Desarrollo y el otro local. El visitante, sí. Bien, sí. Desarrollo local, entonces, al desarrollo de toda la serie de Laurent posibles centradas en la singularidad aislada, el más cerquita, ¿sí? El más cercano a la singularidad. Ese es el que vamos a utilizar, como bien decía Alejandro recién, si es que vamos a extraer el coeficiente de potencia menos 1, ¿no? Perfecto. Claro, perfecto. Miren ustedes el tamaño del trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan en el ejercicio que nos hizo Gabriel los otros días? Por ejemplo, podría haber sido encontrar las series para esta función alrededor del 0. Entonces, hubiéramos podido encontrar esta serie, que es lo que dice Gabriel, que es el desarrollo local válido acá, pero también alrededor del 0 hubiéramos encontrado otra serie que vale en esta otra región, ¿está bien? En el anillo exterior, ¿está? Ese era un problema que nos hizo Gabriel los otros días, ¿está bien? Para pensar en el otro residuo, tendríamos que proponernos encontrar el desarrollo alrededor de la otra singularidad, que es la I, y ahí tendríamos dos desarrollos, el de esta región y el de la región anular, ¿está bien? Pero para el residuo solo nos interesa el desarrollo local, como dice Gabriel, nos interesa este desarrollo y nos interesa este desarrollo. Pero hay que tener en claro que son dos desarrollos alrededor de distintos valores de z sub 0, ¿cuáles? Y justamente las singularidades, ¿está bien? O sea que esto está muy bonito, pero se imaginan ustedes que nos daría un poco de trabajo encontrar la serie para alrededor de un z0 y la serie alrededor del otro z0. No, le ha tomado una hora de trabajo a Gabriel el lunes hacer uno solo de esos trabajos. Así que vamos a ver si hay otro atajo que nos permita conocer el valor del residuo que no sea justamente ubicarlo a través de la serie como hasta acá hemos venido haciendo, ¿está bien? Bueno, en ese sentido, los atajos que tenemos para poder encontrar el valor del residuo tiene que ver con conocer una clasificación de las singularidades aisladas. Una clasificación que distingue entre singularidad evitable, singularidad polo y singularidad esencial. Por suerte, la clasificación solamente se basa en el cálculo de un límite. El cálculo del límite, simplemente el límite de la función cuando z tiende a la singularidad,
establecer cuánto vale ese límite permite hacer la clasificación siguiente. Si el valor que obtenemos del límite, cuando z tiende a la singularidad, es un número, le vamos a decir que la singularidad se llama evitable. Si el límite nos da infinito, la singularidad es polo, y si el límite no existe porque por distintos caminos se arrimara a distintos valores, la singularidad la vamos a nombrar como esencial. ¿Está bien? Para cada singularidad, o sea, yo tengo una función, cada una de sus singularidades tendrá una de estas clasificaciones. ¿Está bien? ¿Puede que todas las singularidades que sean del mismo tipo? Sí. ¿Puede ser que algunas sean de un tipo y otras sean de otro? También. ¿Está bien? O sea, tendré que hacer este cálculo para cada singularidad que tenga la función y conocer qué tipo de singularidad es cada una de ellas. ¿Está bien? Por suerte, después que conozco qué tipo de singularidad es, hay aquí presentado a modo de verdad sin discutir, que para el primer caso en que la singularidad es evitable, el residuo es 0. Así que no hay que hacer ninguna cuenta, no hay que hacer ninguna serie, ya puedo afirmar que si la singularidad es evitable, el residuo vale 0. Por suerte, si se da el segundo caso, es decir, si la singularidad es un polo, hay una fórmula que vamos a ver en un minuto nada más, disponemos de una fórmula para determinar cuánto vale el residuo, y el último de los casos de la singularidad del tipo esencial sería el peor de los casos, en el que no hay ni fórmula ni un valor previo que se pueda definir y que no nos queda otra que encontrar la serie con el trabajo que ya nos hemos dado cuenta que nos va a dar eso. ¿Está bien? Para poder ubicar desde la serie el coeficiente que acompaña la potencia de los. ¿Está bien? Pero bueno, esta clasificación que permite, se puede hacer rápidamente el cálculo del límite, después en dos casos ya nos evita el trabajo de calcular la serie y en un solo caso nos condena a ese trabajo perpetuo. Bueno, ¿qué tengo para continuación? Bueno, justamente esos ejemplos que habíamos compartido hace un rato, mírenlo, aquí eran los mismos, la F, la G y la H, corresponden con un tipo de singularidad. El primero, si le calculáramos el límite a la primera función, cuando z tiende a 0, primero nos daría 0 sobre 0, y la aplicación de la regla de L'Hopital nos daría como valor final del límite el número 1. Y eso corresponde con una singularidad evitable. Se dice que el coeficiente, el residuo es 0, porque cuando la singularidad es evitable, no hay potencias negativas. ¿Está bien? ¿Esto es una serie de Lauren? Sí, es una serie de Lauren. ¿Por qué no es Taylor? No es Taylor porque el z igual a 0 es una singularidad de la función. ¿Está bien? Y Taylor no puede hacer desarrollos alrededor de una singularidad. Es una serie de Lauren, pero no tiene potencias negativas. Eso corresponde con una singularidad evitable. Y el residuo 0. ¿Está bien? El segundo ejemplo, que vimos hace un rato con algo de detalle, tenía potencias negativas, pero tenía una sola. Se dice que una singularidad de ese tipo es la que se llama singularidad polo, donde la cantidad de potencias negativas aparecen, pero en una cantidad finita. ¿Está bien? Cuando uno le toma el límite a esta expresión, en principio nos va a dar 0 sobre 0. Cuando apliquemos la regla de L'Hopital, la derivada de arriba, que es el coseno de z, sobre la derivada de abajo, que es 2z, cuando z lo hagamos tender a 0, nos va a quedar 1 sobre una expresión que tiende a 0, y eso se va al infinito. ¿Está bien? Se va al infinito porque hay una cantidad finita de infinitos que estamos sumando, si se quiere. O sea, al haber una cantidad finita de términos de potencias negativas, los infinitos que sumo son finitos, si se quiere, son contables. ¿Está bien? En cambio, el último de los casos que se presentaba como la forma más indomable para el estudiar, eran las singularidades esenciales. Esas singularidades corresponden en general con desarrollos de Lauren donde la cantidad de potencias negativas, o sea, los términos asociados a las potencias negativas, son infinitos. Es decir, uno imagina, mira esta expresión y dice, ¿a dónde terminan los términos de potencias negativas? No terminan, porque acá está a la menos 1, a la menos 3, a la menos 5 y seguirá a la menos 7. ¿Ven? Sin importar que en este caso se da la casualidad de que las potencias positivas ni siquiera aparecen. ¿Está bien? Pero cuando una singularidad es esencial, uno se encuentra con esta situación de que la cantidad de términos de potencias negativas son infinitos. ¿Sí? Esto explica, de alguna manera, quiere justificar por qué
se da esto de que cuando la singularidad es evitable, el residuo es cero, porque no hay potencia negativa. Cuando la singularidad es polo, la cantidad de términos de las potencias negativas es finito, y cuando es esencial, la cantidad de términos de las potencias negativas es infinita. Y ahí, perdón, acá en este caso, como la cantidad de términos de infinitos que vamos a sumar es infinito, en realidad no tiene tendencia hacia ningún valor, por eso el límite no existe. Bueno, por último, sí, la fórmula que les contaba, que afortunadamente tenemos para calcular el residuo, el número que es el residuo, cuando la singularidad es polo, la vamos a usar dentro de un rato, pero miremosla porque así de primera vista puede parecer un poco kilométrica la expresión. Si la expresión contiene esto, que es un número, un factorial, ya vamos a ver quién es K, un número, y en su fórmula aparece el cálculo de un límite, el límite cuando z tiende al valor de la singularidad, y ¿a quién le vamos a tomar límite? A una expresión algebraica que corresponde con una derivada. ¿La derivada de quién? De lo que está aquí entre corchetes. Lo que está entre corchetes es el producto de, esta es mi función, ¿no? A la que le queremos calcular el residuo. Hago el producto de la función por z menos z0 elevado a la k, ya vamos a ver quién es k. Hago este producto. A este producto le calculo la derivada de orden k menos 1, eso me da una expresión que depende de z, todo esto depende de z, y después por último le tomo el límite cuando z tiende a z sub 0, ¿está bien? Esa expresión, que en principio puede parecer compleja para describirse, después en la práctica van a ver que la vamos a poder aplicar sin dificultad, entonces requiere del conocimiento de quién es k, lo que vamos a llamar el orden del polo, ¿está bien? Esto ya nos vamos a familiarizar después con esto. El orden del polo. Ese K es un número natural, no cero, el orden del polo. Es un número natural, el menor que permite que este límite me dé un valor, un número, ¿está bien? Es decir, ¿cómo voy a determinar cuánto vale K? Voy a calcular este límite, voy a probar cuál es el K más chico, como número natural, cuál es el K más chico que tengo que poner aquí para que este producto me dé un número. El límite de este producto me dé un número, ¿está bien? Pruebo con K igual a 1, este límite me da infinito, paso. Pruebo con K igual a 2, este límite me da un número, ahora sí digo, el orden del polo es 2, ¿está bien? Bueno, con ese valor de K vengo y reemplazo en esta fórmula, y eso es santo remedio para el cálculo del residuo, sin tener que encontrar la serie de Laure que nos daba, ya avisamos, mucho trabajo. Bueno, y avisaba entonces sí que íbamos a cerrar esta parte con el enunciado del teorema del residuo. Algo ya sugerimos entonces al comienzo de cómo nos iba a servir el residuo para calcular una integral. Lo único que hace el teorema del residuo que les comparto a continuación es pensar en una situación más genérica de la que vimos antes. Piensa la situación de una función que tiene una cantidad finita de singularidades aisladas. Una cantidad que aquí en el gráfico la he llamado n. N cantidad de singularidades, ¿está bien? Y nos interesa calcular la integral de esa función que tiene n singularidades a lo largo de una curva cerrada, un contorno, que solo abarca, no necesariamente abarca todas las singularidades. Yo he puesto aquí que abarca a k singularidades y deja algunas cuantas afuera. Una cantidad finita y conocida de singularidades adentro. Bueno, el bonito teorema del residuo dice que en la integral que nos estamos proponiendo calcular, intervienen en su resolución los residuos, pero de las singularidades que están adentro de la curva, ¿está bien? Importa para ese cálculo las singularidades el residuo de la singularidad Z1, Z2, Z3 hasta ZK, ¿está bien? Tengo que calcular los residuos de cada una de esas singularidades, sumar esos números complejos, sumar esos K números complejos y simplemente multiplicar ese resultado por 2pi. Ese valor es sencillamente el valor de la integral que estamos buscando. Bueno, y así cierra la presentación del teorema del residuo, que les digo, va a ser un atajo desde lo conceptual y también desde lo práctico para poder pensar algunas integrales a lo largo de curvas cerradas. Si hay alguna pregunta, podemos
podemos saldarla ahora, antes de que dejemos de compartir esta presentación. ¿Qué dicen? ¿Me cuentan si hay alguna duda? O si ya estamos todos tan claros que estamos en condiciones de ir a hacer algunos ejercicios. ¿El valor del residuo, el coeficiente por 2pi sería, profe? Sí. El valor del residuo por 2pi. Eso si hay una sola singularidad, como vimos en el primer ejemplo, ¿está bien? Pero si adentro de la curva hay más de una singularidad, la integral tiene aporte, si se quiere, tiene aporte de cada uno de los residuos de las singularidades que estén adentro de la curva, ¿está bien? Entonces, tengo que poner el residuo de cada una de las singularidades, ¿está bien? Lo sumo a los residuos de cada una de las singularidades, y esa suma es la que después multiplico por 2pi. Quizás tendría que haber puesto aquí un paréntesis o un corchete grande, ¿no? El 2pi es como factor común que multiplica a toda esta suma. No sé si aclaré tu pregunta. O sea, el residuo, el coeficiente de la potencia menos 1, y hay que sumar todo y después multiplicar. Sería algo así. Bien. Hay que sumar el coeficiente de la potencia menos 1 asociado a cada singularidad de las que están adentro de la curva. En este caso sería el residuo de la singularidad Z1 más el residuo de la singularidad Z2 más el residuo de la singularidad Z3, así hasta el residuo de la singularidad ZK. Sumo todos esos números y ese resultado lo multiplico por 2pi y ese sería el valor de la integral. Bueno, sobre eso tiene que ver los ejemplos que nos ha traído Gabriel, así que si esa es la única pregunta, la vamos seguramente a lograr cerrar a partir de la presentación que nos haga Gabriel. Salgo de aquí.